Entonces, el día de hoy hablaremos acerca de la literatura contemporánea. Hablar de la literatura contemporánea es referirnos a dos temas y dos grandes rasgos. En principio, la realidad inabarcable que la literatura contemporánea va a utilizar o desarrollar. ¿Y cuál es el tema de la literatura si no es la creación artística? O sea, ella misma. Cuando hablamos de la historia de la literatura, vamos a encontrar que ésta se encuentra en un constante cambio y renovación. Y esto ha dado con mayor esfuerzo a partir del siglo XX, donde se han experimentado cambios potentes en la sociedad, en la cultura y en la visión política. Eso significa, jóvenes, que en los periodos literarios que nosotros venimos desarrollando semana tras semana, repercuten mucho o tienen un efecto por cuanto manifiestan el malestar del hombre, por cuanto exponen las desigualdades sociales y por cuanto expresan los efectos de un progreso catastrófico y una modernidad desigual. Por supuesto que los autores se han acomodado en diferentes vanguardias artísticas y literarias. Cuando yo menciono que uno de los temas o rasgos de esta literatura es una realidad inabarcable e ilógica, significa que cuando nosotros vamos a mencionar que los autores van a tener que incorporar técnicas narrativas modernas, nosotros recordaremos que James Joyce, el autor de la obra Ulises, es uno de los creadores más importantes de, del monólogo interior, del cual hablaremos hoy. Pero estos hechos trascendentales, dispares como la aparición del psicoanálisis, un método curativo de la psiquiatría, el nacimiento del cine, el cine mudo en 1920, la exhibición de la primera película en 1895, la primera, la segunda forma, la primera y la segunda guerra mundial, aunque la primera dejó unas repercusiones ya, los hechos sociales antes de la primera guerra mundial ya dejaron una repercusión social de cómo narrar. Nosotros tenemos que entender que a través de los tiempos del hombre han existido distintas voces, diferentes puntos de vista, que han ido alternando el orden cronológico de la narración y hemos llegado quizás a considerar la máxima expresión del gran Gabriel García Márquez. Y es que Gabriel García Márquez es uno de los autores latinoamericanos más representativos. Su obra Cien años de soledad, de la cual hablaremos hoy, es una cosmovisión social, es una expresión estética viva y eficaz. Entonces, la realidad es inabarcable, la temática que presenta cada autor es inabarcable, es absurda, es ilógica. Pero hay un rasgo fundamental, es la soledad y la comunión. Pero preguntémonos hoy por hoy, ¿por qué la soledad y por qué se dice la comunión? ¿Cuál es el contexto? En el siglo XXI se hace presente el sentimiento de
disconformidad del hombre, de insatisfacción por las desigualdades, por los efectos que deja el progreso y la modernidad. Hoy mismo, yo creo que tienes televisor o desde el Facebook, desde el celular y tus redes sociales te enteras de lo que sucede a nivel social. Y te puedes estar preguntando, esto deja mucho que desear, que los intereses sociales de un grupo determinen el interés nacional de un país. Claro que a todos molestan. Claro que indigna. Pero hay mucha gente que está en la contraparte y, por ejemplo, a este congresista que golpearon, lo están defendiendo. Lo ponen en las figuritas de héroe nacional cuando es una insensatez, es una estupidez. Porque el hecho de que te indignes, de que te genere una aberración, un rechazo descomunal, pues no puedes ir despotricando tal cual a un animal a diestra y siniestra. Y esa conciencia se genera en la casa, en la escuela, en el juicio crítico. Hay mucha gente que hoy grita, ese Congreso no me representa. ¿Y quién los eligió? Los que ahora dicen, ese Congreso no me representa. La literatura contemporánea va a mostrar esta manifestación libre para que los autores expresen distintos modos de ver la vanguardia, de ver todos los problemas sociales. ¿Y por qué comento esto? Porque en la literatura contemporánea está bien marcada la soledad y la comunión. ¿Por qué decimos la soledad? Porque la literatura se inmiscuye en lo más profundo del ser humano para entender sus sentimientos, la manera como ve el mundo, para entender, comprender su aislamiento que experimenta el hombre, para darse cuenta de qué es, a dónde lo conduce la soledad y la incomunicación, a dónde percibe el mundo, o cómo es que el hombre cree que el mundo donde habita es un lugar hostil, es un lugar adverso, que no cultiva relaciones humanas con otras personas. En esto de las relaciones humanas con otras personas, es que ya la sociología nos lo ha enseñado y nos lo ha dicho, que el hombre no es un nómade, es un ermitaño, no es que vive en soledad, no, es un ser social. Ahora, ¿por qué? ¿Qué más se menciona sobre la soledad? Porque se evidencia que existe un proceso en el hombre que le lleva a deshumanizarse, que va sobreviviendo para sus fines personales independientemente del contexto en el que se halla. Joven, ¿te acuerdas de esa obra titulada El coronel no tiene quien le escriba? Un anciano solo, un par de ancianos solos, viejos, que cuidan un gallo porque les trae recuerdo del hijo muerto, el hijo que les mataron. Evidencia un proceso de pérdida de identidad. La mayoría de las obras que en estos periodos se tienen que analizar o leer van a evidenciar estos hechos sociales. Por ejemplo, el tema principal de la obra 100 años de soledad, su nombre lo dice, es la soledad. Hablamos de un grupo de nómadas, los Buendía, que se encuentran en un principio vagando por la tierra, escapando de un fantasma, el cual los acechaba, hasta que encuentran una tierra solitaria a orillas del río, en un lugar de los más frescos del territorio, y es entonces donde deciden fundar el solitario pueblo de Macondo, que es un pueblo
de la literatura universal que debemos recordar y saber a quién pertenece y en qué libro está. A pesar de que los Buendía, la familia Buendía, vivían dentro de un mismo hogar y acompañados entre la numerosa familia, terminaban estando solos en algún cuarto encerrados en su propia cabeza, sin prestar atención a nadie, interés de lo que estaba pasando, unos metros fuera de la puerta de la casa o del cuarto del hermano, del hijo, el pariente que vive en esa casa. Joven, ¿cuántos viven así ahora en sus hogares? Cada uno encerrado en su lugar, sin vínculos más que para comer quizá. Entonces, esta obra, El fatídico destino, los lleva a la familia Buendía, tiene un corolario que al final de la obra, porque en 100 años de soledad ninguno de ellos había sido procreado por amor. De ahí la eterna soledad de cada uno de los Buendía. El último que fue concebido por amor nació con cola de cerdo y estaba destinado a morir y acabado con la estirpe. Joven, cuando uno lee esto, qué loco. Pero estamos hablando de una de las obras latinoamericanas más importantes que está catalogada como uno de los 20 libros que debes leer en toda tu vida. Pero claro, la complejidad a más de uno, y yo también estoy en esa lista, nos ha llevado a desistir la lectura de este libro. Yo con este libro he tenido que completar a la tercera la vencida, porque la primera tenía 14 años, no entendí ni la segunda hoja, de ahí tenía 17, desistí hasta que me decidí leerla, porque tenía que leerla. Y hoy puedo decir que es una obra excelente. En 100 años de soledad, el suicidio, el amor, el desamor, la traición, la añorada libertad, la deseada modernidad, la intuición a la tragedia, entre otras cosas, son parte de la polimorfa temática secundaria de esta novela espectacular, la cual propone a la soledad como elemento principal de la obra, la que nos dice que nacimos y morimos solos. ¿Cuán difícil es esto? Nacimos y morimos solos. ¿Por qué la comunión? Comunión significa participación en lo común o trato familiar con otras personas. La literatura, la más actual, plantea otro polo. Nos muestra un mundo ideal, un mundo utópico, donde el hombre se puede reencontrar consigo mismo, donde las relaciones humanas son verdaderas, haya comunión con los demás, establece lazos de amistad, fraternidad, solidaridad. En este aspecto, el cuerpo físico adquiere relevancia, ya que en este tiempo ya no es visto como algo sucio y mundano, sino como un ente de comunión, tiene un valor por sí mismo y permite la mediación y posee trascendencia. ¿Dónde podemos ver esto en la obra? La mediación y la trascendencia tienen directa relación en el destino de los Buendía, su eterna soledad, ¿verdad? Entonces, utilizan en toda la obra como ente de comunión el incesto. Las relaciones entre parientes se marcan dentro del mito del nacimiento de un hijo con cola de cerdo, y a pesar de ello, estas son presentes entre diversos miembros de la familia y diversas generaciones a lo largo del relato. Algunos de sus miembros los perpetúan muy conscientemente y otros los hacen sin darse cuenta siquiera de que sus acciones y pensamientos despliegan características incestuosas. Finalmente, el incesto más grave es irónicamente el que se llega a consumar sin que los culpables sepan de que lo están cometiendo, ¿no? Y así terminan en la obra, terminan por destruir la estirpe de los Buendía. Acaban con la soledad de todas las familias y se autoinfligieron a través del círculo del incesto. No es un ejemplo de comunión, pero es algo que vincula y que en el texto rompe con la estirpe de los Buendía. Mira, aquí tenemos
para los que tienen el libro, 100 años de soledad, con este libro, con esta diapo, con esta página, con esta imagen, nosotros tendríamos que empezar la explicación de la obra. ¿Ya? Por ejemplo, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se unen y ellos son primos, pero tienen 3 hijos. José Arcadio Buendía, Aramanta Buendía y Aureliano Buendía. Hasta ahí usted ya tiene en mente 2 José Arcadio Buendía, ¿verdad? Bueno, José Arcadio Buendía tiene una hija con Pilar Ternera, al cual tiene un hijo, le pone José Arcadio Buendía. Hasta ahí ya tienes 3 personajes con el mismo nombre y apellido. Esta confusión, si usted no está bien concentradito, va a perderse un valor importante en la obra. Necesitamos revisar, y por aquí vamos a finalizar esta explicación para darles otros detalles posteriormente, y sobre todo explicar cómo es que la literatura contemporánea ha influido considerablemente hoy día desde la perspectiva de Gabriel García Márquez, pero lo podemos observar desde Mario Vargas Llosa, desde Ernesto Sábato y algunos autores que iremos hablando semana tras semana debido a su trascendencia e importancia en la literatura universal, en la literatura contemporánea. ¿Listo?